Úsanos, Señor. Una bendecida noche para ustedes, amadas, amadas del Señor. Bienvenidas a este servicio de damas. Damos gracias al Señor por esta lluvia que nos está enviando, que la tierra está recibiendo, y que así como el Señor envía esta lluvia, también envíe a nuestra vida constantemente su fidelidad, así como Él lo ha prometido. Reciba un fuerte abrazo de Iglesia de Cristo, la casa de mi Padre, de mi pastor Denis Cardona, quien me ha delegado, y de la encargada de damas, hermana Ileana de Cardona. Un fuerte abrazo para ustedes, y pues les bendecimos ahí a través de estas líneas que el Señor nos permite una vez más podernos poner en comunión para que podamos aprender del Señor cada día más. Un saludo ahí a mi hermano Kevin, a mi hermanita Carlita, a hermana Mari, quienes están conectando en esta noche. Pues le damos la bienvenida primero al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y también a usted que está dispuesto conmigo, que está disponiendo su corazón a que podamos aprender más del Señor y más de su palabra. Hermana Evelyn, un saludo, un abrazo ahí para la familia. Les bendecimos en gran manera. Sabemos que el Señor tiene planes con todos nosotros. Y antes de empezar, pues yo quiero ponernos ahí en las manos del Señor, que sea su bondad, su misericordia, quien esta noche nos acompañe para poder nosotros aprender de Él cada día más y más. Así que le voy a pedir que usted incline su rostro y que se una conmigo a darle gracias al Señor por este tiempo más que Él nos permite. Señor, estamos delante de ti una vez más. Necesitamos aprender, Señor, de tu palabra. Necesitamos saber cada día más y más de ti. Inquirir este tiempo que inquirimos, Señor, en aprender de ti, Padre eterno, en el nombre de Jesús. También, Señor, sabemos que no quedará así nada más, sino que ha de venir a fortificar nuestra vida en ti, Señor amado, en el nombre de Jesús. Enséñanos a acercarnos, a anhelar, acercarnos cada día más y más y más a ti. Sabemos, Señor, que hay necesidades, sabemos que hay procesos, Padre, y sabemos, Señor eterno, de los tiempos que estamos viviendo. No desconocemos, Señor, de que son tiempos difíciles, son tiempos complicados, pero también sabemos que somos parte de un pueblo, Señor, que te conoció, que te conoce, que te seguirá conociendo, Padre, y que queremos ser como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día se vaya perfeccionando en nuestra vida. Enséñanos a ser cristianos evangélicos, amadores de ti, Señor, obedientes de ti, Padre eterno, para que podamos tener largura de días, pero días buenos, días abundantes, Señor, pero días buenos, días cerca de ti, Padre. Eso es lo que anhelamos ser. Por favor, como ese barro es tallado, Señor, en tu mano, Padre eterno, como ese barro va siendo formado en tu mano, así queremos nosotros también, Señor, dejarnos a voluntad, Padre eterno, ser tallados en los procesos, en las diferentes circunstancias que hoy estamos viviendo. Porque lo más precioso es tener la esperanza que estamos siendo tallados en tus manos, Padre, y de que un día, Señor, entenderemos. Un día, dice tu palabra, nuestra boca se llenará de risa, Señor, y olvidaremos todos los tiempos difíciles. Los quitaremos, Señor, y vendrá mucho gozo y felicidad. Porque estamos cada día siendo sembrados en ti, Señor eterno. Que toda obra de la carne pueda morir en nuestra vida y que pueda resurgir ese hombre espiritual, esa mujer espiritual, Señor, que entiende las cosas por el Espíritu. Ayúdame, auxíliame, Señor, en el nombre de Jesús. Necesito cada día más y más de ti. Hoy me declaro más necesitada que el día de ayer. Bendice a cada uno de los hogares, Señor, que se están conectando. Por favor, ponnos en sintonía con tu Espíritu, como un mismo hombre, con un mismo sentir, Señor, y con una misma dirección. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es para mí una bendición poder compartir la palabra del Señor en esta noche, y pues quisiera yo que usted me acompañe ahí con su Biblia y que me acompañe
A Primera de Tesalonicenses 4:3. Estaba yo impresionada leyendo este texto porque fíjese que muchas veces nosotros como que podemos encuadrar el evangelio a medida de que nosotros podemos entender, pero lo más importante es de que el evangelio se entiende a través del Espíritu, ¿verdad? Y de la revelación que el Espíritu puede traer a nuestra vida. Y eso es algo que yo he anhelado en mi corazón. Y me gustó mucho porque cuando iniciamos los primeros servicios en este año, el pastor decía: hoy anhelemos más del Espíritu. Que este año sea una declaración de acercarnos más al Espíritu del Señor y que Él nos guíe en este camino que emprendemos antes, o sea, en este camino que estamos emprendiendo de regreso a nuestra morada. Usted sabe que un día salimos de la casa del Padre y hoy estamos caminando de regreso a la casa del Padre. Así que yo estaba en esta tarde estaba meditando en el Señor y le decía: Señor, ¿qué es el evangelio para nuestra vida? ¿En qué? Yo no sé qué, usted qué pudiera decir del evangelio, de lo que usted ha vivido, de los procesos, de cuando usted vino al Señor. ¿Cómo podría usted resumir su vida en el Señor? Tenemos un resumen de nuestra vida hasta el día de hoy. Yo no sé cuántos años de cristiano evangélico llevo yo. Yo nací en un hogar cristiano y el Señor me hablaba, ¿verdad? Y me decía: ¿cuánto has caminado? ¿Cuál es el propósito? Ya entendiste el plan por el cual yo te llamé. Porque a veces siempre decimos, pues, habiendo muchos granos de arena en un mar, ¿por qué el Señor se fijó en mí? La palabra dice que nosotros no éramos, ¿verdad? No éramos el del mejor perfil, ¿verdad? Si un humano nos hubiera tenido que escoger, yo creo que no hubiéramos llenado las características de la solicitud de hijo de Dios, ¿verdad? Cristiano evangélico. Pero sin embargo el Señor a Él le plujo, y eso es algo que todavía nosotros no vamos a entender. Quizá un día en el Señor vamos a entender por qué el Señor a nosotros nos llamó. Y un día yo veía la iglesia llena de las sillas y yo decía: Señor, a veces no podemos entender ese amor tan grande y perfecto, porque el Señor te hizo conocerle a Él. Porque la palabra dice que era un Dios a que nosotros no andábamos buscando. Nosotros no queríamos saber de Él, pero como Él sí se fija en nosotros y se enamora profundamente de nosotros. Y a veces por eso en la palabra encontramos y dice, ¿verdad?, que Él se dio a sí mismo por amor a nuestra vida. Y muchas veces no entendemos todo esto. ¿Por qué el amor de Dios se ha prolongado tanto y ha repujado su misericordia sobre nuestra vida? Y quizás has tenido procesos difíciles en tu vida y has aprendido tanto en el Señor. Yo platicaba con una persona un día y me decía: yo siento morirme en un proceso, no cristiana, ¿verdad? Pero me decía: yo siento morirme. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo me hablaba y me decía: háblale de esa novedad de vida. Que en el Señor ciertamente vienen los procesos, el vendaval se levanta, pero que en el Señor tú ya no estás sola. Hay alguien contigo, tú ya no estás solo, hay alguien contigo. Y los procesos son necesarios en nuestra vida, porque nos suben de nivel, porque nos enseñan a conocer que tenemos un Dios grande y poderoso, porque nos enseña la palabra de que nosotros tenemos ahora un refugio, una torre fuerte. Y yo no sé si has necesitado muchas veces meterte en ese escondedero, porque de repente como que el Señor te quiere solito a ti en el proceso y a mí. Y dice: bueno, ay, te quiero a solas conmigo, ¿verdad? Y a veces estamos en el proceso y lo más importante es saber que el Señor está con nosotros. Pero ¿para qué me llamaron a mí a ser evangélica cristiana? ¿Para qué el Señor me señaló a mí? Porque habiendo muchas personas y mejores que nosotras, ¿por qué el Señor le place a nosotros señalarnos? Y hoy vamos a estudiar acerca de esta situación, ¿verdad? Yo quiero que me acompañe ahí en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Yo le doy tiempo ahí que usted pueda abrir su Biblia y que usted, junto conmigo, podamos leer la palabra, ¿verdad?
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 4:3. Dios quiere que ustedes sean santos, que no tengan relaciones sexuales prohibidas y que cada uno de ustedes trate a su propia esposa con mucho respeto. Deben dominar sus malos deseos y no portarse como los que no creen en Dios. No deben engañar a los demás miembros de la iglesia ni aprovecharse de ellos, ya que les hemos advertido que el Señor castigará duramente a los que se comportan así. El versículo 7, porque Dios no nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir una vida santa. Esto es impresionante porque mire, en esto puedo yo resumir el evangelio. Dios no nos ha llamado a seguir pecando. Dios no te llamó, Dios no te escogió, Dios no te apartó para que sigamos pecando, sino que dice para vivir una vida santa. Y hoy entiendo yo aquel texto que dice en Hebreos 12:14, buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie me verá. Y ese texto me gusta mucho porque fíjese usted de que el asunto aquí donde dice sin la cual nadie me verá es un contexto que nos está hablando del presente y del futuro. Y pensamos nosotros de que ciertamente buscando la paz con todos y viviendo en santidad, un día vamos a vivir eternamente viendo al Señor. Pero hoy también podemos ver su mano poderosa, porque a través de buscar la santidad, a través de vivir en paz, nosotros podemos ver la mano poderosa de Dios, el brazo fuerte de Dios respaldando nuestra vida a través de los procesos, de los momentos difíciles. Pero muchas veces no buscamos la santidad con todos. Entonces no podemos disfrutar de ese Dios poderoso que tenemos, porque no estamos cumpliéndolo con lo que el Señor nos está pidiendo como buenos cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué te llamaron? Ahora yo lo entiendo. Ahora entiendo para qué me llamaron a mí. Para dejar una vida de pecado, porque la palabra dice, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, a través del sacrificio, tenemos nosotros esa bendición de que nos hicimos hijos, herederos y coherederos con Cristo. Pero no podemos seguir en nuestras vanas maneras de vivir, en nuestra vida de pecado, sino que tenemos que apartarnos de la vida de pecado. ¿Para qué? Para que todo el propósito de Dios, de su evangelio santo y divino, pueda cumplir el cometido en nuestra vida. Necesitamos hoy que el evangelio de Dios venga a cumplir ese cometido en nuestra vida. Y cuando hablaba yo de para qué me llamaron, yo le decía al Señor, ¿qué es lo que tú anhelas de mí? Porque yo ya no quiero vivir para mí, yo quiero vivir para ti. ¿Qué es lo que anhelas? Ustedes se enteraron de que yo pasé por un proceso de enfermedad muy difícil. Y mire, fue un proceso, yo le digo al Señor que yo no quiero que se me olvide, porque eso me llena de gratitud día a día, que yo puedo ver la luz del sol y le digo, Señor, gracias por un día más. Pero también eso me compromete. El Señor Espíritu Santo me dice, ya tus días no son tuyos, ahora tus días son del Señor. Y yo quiero vivir mi vida para el Señor, ¿verdad? Pero mire, busca la paz con todos, sin la cual nadie me verá. Nos han llamado a tener una vida santa. Y mire, cuando hablamos de santos, no estamos diciendo que un santo se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? Que eso no es el evangelio que predicamos nosotros, sino que la santidad y la santificación en el Señor va paso a paso, como dice su palabra, y nos compara como la luz de la aurora. Dice, ahora la luz de la aurora va de aumento en aumento hasta que el día se va perfeccionando. Pero mire usted, aquí hay algo bien importante, porque muchas veces nosotros creemos que la santificación y la santidad
es algo que puede surgir de un momento a otro. Y fíjese que el Padre hizo su parte con el Hijo, muriendo en la cruz del Calvario y limpiándote con esa sangre preciosa, limpiando tu vida, comprándote a un deudor que quería cobrarte con muerte. Pero viene él y dice, no, yo voy a rescatar a mi hija, yo voy a rescatar a mi hijo. Y luego viene el Señor y te señaló. Pero el plan no es ese, nada más. El plan sigue en que tú tienes que buscar la santificación. Y esa es la otra parte, que ya uno lo hace a voluntad. Por eso a mí me gusta mucho cuando mi esposo ha predicado y él dice, ¿verdad? Pongámonos en el altar del sacrificio. Ponerse en el altar del sacrificio, pero a voluntad. Ahí donde son quemadas todas las carnalidades, hermano y hermana que me escuchas en esta noche. Ahí en el altar del sacrificio donde tú, aquí estoy, Señor. Por favor, haz lo que tú quieras hacer conmigo, ¿verdad? Y entonces miraba yo cómo, yo le decía al Señor, ¿cómo puedo estar más cerca de ti cada día? Porque nosotros necesitamos cerrar círculos en nuestra vida. Ciertamente aceptamos al Señor, venimos al Padre, pero ya empieza el círculo de la limpieza en tu vida. Empieza el círculo de la santificación, de la santidad. Y a veces ignoramos qué significan estas palabras de bendición para nuestra vida. Y yo me gusta porque encontré en un diccionario de mi esposo cristiano y dice, ¿qué significa santificarse? ¿Qué significa santificarse? Y la respuesta es anhelar una transformación radical de nuestra vida. Fíjese que cuando uno anhela aquello, ya no hacerlo, entonces empieza y eso es a voluntad, no se lo imponen, eso no es impuesto, no es cargoso, sino que es uno a voluntad. ¿Y sabe cómo puede uno ser obediente delante del Señor a voluntad? Cuando uno empieza a enamorarse del Señor y empieza a amarlo y empieza a conocerlo. Y por eso yo siempre pienso que los procesos en la vida del hombre son necesarios, porque de esa forma nosotros podemos conocer al Señor en sus multifacetas que Él tiene. Unos como proveedor, otros como guardador, otros como cuidador, con tantas facetas que el Señor tiene, como sanador, ¿verdad? Yo lo conozco en muchas facetas de mi vida y para mí una de las facetas importantes es como sanador. He tenido unas experiencias con el Señor impresionantes y un día vamos a tener tiempo de compartir porque la palabra dice que no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído del Señor. Entonces hay cosas importantes, pero yo creo que estas palabras de las que hoy compartimos esta noche que el Señor nos da, nos quiere enseñar, nos quiere hablar, son una clave en la vida del cristiano evangélico, porque yo le voy a decir algo, yo recibí un día del Señor, el Señor me decía, no vamos a despegar de esta tierra si no somos plenos, y yo pensaba, ¿qué es la plenitud para mí? ¿Qué es la plenitud para ti? ¿Qué es la plenitud si no solo en Cristo? Solo, dice que Él es todo para nuestra vida, ¿verdad? Dice aquel canto, tú eres mi rey y tú eres mi todo. Y el Señor quiere llevarnos a ese punto, a donde Él es nuestro rey y Él es nuestro todo. Toda dependencia humana se esfuma. Toda dependencia de hombre se termina, porque tú llegas al altar del sacrificio y tú le dices al Señor, yo quiero la santificación de mi vida. Porque el objetivo de esta carrera del Evangelio nos lo enseñó Pablo. Ahí a través de las Escrituras dice que el objetivo de esta carrera es ganar la vida eterna, los galardones que hay para nuestra vida. Entonces nosotros necesitamos aprender del Señor y echar las raíces y que cada círculo del Evangelio vaya haciendo el cometido en nuestra vida, se vaya cerrando y vaya cumpliendo el propósito por el cual me llamaron para ser cristiana evangélica, ¿verdad? Y es la santificación. Y me impresiona a mí que es la transformación radical. Pero el Señor en su palabra también nos dice, ¿verdad? Antes ustedes andaban en tinieblas, dice, y ahora yo los trasladé de ese mundo de tinieblas a un mundo de luz admirable. Entonces, ¿podrá un fracasado vivir en ese mundo de luz admirable? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que buscar ser aptos
aptos para esa situación de vivir en luz admirable, porque esa parte de buscar ser aptos, ya esa voluntad. Si yo quiero más del Señor, yo me voy a meter más, voy a vivir para Él. Yo le digo a mi esposo, a mis hijos, los amo con todo mi corazón. Es lo que yo más amo, pero no más que a Dios. Y yo creo que esa es la dependencia que el Señor quiere formar en nuestra vida. Que lo amemos a Él más que todas las cosas, más que a todas las personas. Y dice su palabra que Él es celoso de nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que buscar la santificación de nuestra vida, la transformación radical. Mire, hasta la naturaleza nos habla de la transformación radical. ¿Usted ha oído de la metamorfosis? Mire, qué feo aquel gusanito que está en esa bolsita de como pelucita, ¿verdad? Ay, qué feo, se mira hasta negro, se mira deforme, otras veces se mira de otros colores, no atractivos, y ahí está la metamorfosis, ¿verdad? El gusanito va cambiando, va pasando sus procesos, pero lo más lindo de todos esos procesos, aunque se vean feos, aunque a él le duelan, porque seguramente que en los cambios hay dolor, pero él sabe que cuando sale de ahí, ya sale convertido en una hermosa mariposa, ¿verdad? Y nosotros qué maravillas las que Dios hace cuando vemos esos colores impresionantes de las mariposas, ¿verdad? Igual el cristiano tiene que dejarse transformar, es transformarse radicalmente, ¿verdad? No podemos decir, yo me estoy transformando radicalmente, pero hoy vivo de una manera pero practico otras cosas, ¿verdad? La palabra del Señor dice, hagan lo que ellos les dicen, mas no hagan lo que ellos hacen, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender y anhelar, tenemos que anhelar en este evangelio precioso la santificación, y la santificación está ahí. Solo el Señor dice, decide si quieres la santificación para tu vida. Y entonces el decidir no es nada más y nada menos que la transformación radical. Eso me impresiona mucho porque usted sabe que en el Señor no hay medias tintas, ¿verdad? En el Señor dicen, no, es mejor ser frío o ser caliente, dice, pero no tibio, porque entonces vas a ser vomitado, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros tenemos que anhelar más del Señor. Y cuando tú empiezas a anhelar más del Señor, entonces no es nada más y nada menos que empiezas a anhelar la santificación. Y la santificación es que tengas una transformación radical. Y para eso sí necesitas esa voluntad que Dios te ha dado para decidir, ¿verdad? Porque la vida de un evangélico no solo es levantar las manos, no solo es ofrendar, no solo es barrer la iglesia, no solo es servir. La vida de un evangélico empieza desde aquí adentro. Aquí adentro dice la palabra que corre como ríos de agua viva que saltan para vida. Y mire, el evangelio es interno, mire, y se exterioriza, ciertamente se exterioriza, porque hay actitudes muy buenas, pero lo importante, mira, es de tu servicio es por gratitud. Pero tú quieres la santificación de tu alma, tienes que anhelarla, porque la palabra dice que no me verán, dice su palabra. Si no corren tras la paz y la santidad, entonces ustedes no me verán. Y mire, son dos cosas tan complicadas, ¿verdad? Porque como decía mi hijo el pequeño, ahí a cada rato le salen los clavos a uno, ¿verdad? Pero mire, el enemigo tiene su arma letal, porque quiere que tú no estés en paz con todos. Y la palabra es muy clara. Busca la paz con todos. Y busca la santidad, porque sin la cual nadie me va a ver. Entonces necesitamos nosotros esa parte, entender esa parte del evangelio para que haya una transformación radical en nuestra vida. También me gusta la palabra, la santificación. Y aunque parecen ser muy similares, siempre hay algunas diferencias. Yo se lo dejo ahí como su tareita, ¿verdad? Como aquel maestro que le deja su tarea a su alumno. Yo no soy maestra, a mí no estoy para enseñarle, yo estoy también para aprender. A mí me pusieron mi tareita, que es la santificación.
Y la santificación es el llamado a tomar parte de la misma naturaleza de Cristo. Mire qué precioso. Tú ahora eres parte con Cristo. Por eso yo te decía que eres heredero y coheredero con Cristo. Ahora somos hijos y somos parte de Él. Somos parte de un cuerpo. De que ciertamente ese cuerpo también, recuérdese usted que fue lacerado, fue lastimado, el Señor fue maltratado, ¿verdad? Y también a veces nosotros necesitamos pasar, no le estoy predicando un evangelio de sufrimiento, pero nosotros tenemos que sentirnos dichosos como Pablo, ¿verdad? Y como el mismo Maestro, nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo que Él iba con sumo gozo a morir por nuestra vida. Imagínense qué gran valor el que usted tiene y qué gran valor el que yo tengo, como para que sigamos viviendo una vida de pecado cuando el Señor ya nos trajo a nosotros la liberación de nuestra alma y nos hizo libres en Él. Y este es el gozo más pleno que podemos nosotros estar experimentando, que ahora somos hijos de Él, trasladados a un mundo de luz. Y ahora vivimos en la luz, porque antes dice su palabra que caminábamos como ciegos, ¿verdad? Y que íbamos tropezando, dice. Pero ahora tenemos una gran luz en el Señor. Entonces, la santificación es el llamado a tomar parte de la misma naturaleza de Cristo. Y dígame usted cuál es la naturaleza de Cristo, si no es la santidad. La palabra dice que Él es santo y que por eso nosotros seamos santos. Que en el cielo los querubines y los serafines cantan santo, santo, santo. Entonces, mire, esa es la naturaleza de Cristo y esa es la naturaleza que Él quiere implantar en nuestra vida. Y para ser cristianos evangélicos, nosotros buscando la santificación, debemos anhelar nosotros cada día estar más cercanos a Dios, cada día más cercanos a Dios, ¿verdad? Entonces me gustaba mucho porque sin la paz y sin la santidad no podríamos verlo. Fuimos llamados para tener la naturaleza de Cristo. Entonces yo no sé si tú anhelas en tu corazón, ¿verdad? Como alguien dijo, si usted tiene un gran frutero, un gran centro de mesa, un azafate con bastantes frutas, ¿qué fruta va a agarrar usted? Dijo, ¿verdad? Entonces yo dije, yo me agarro todas y me las como. Pues algo similar, tal vez perdóneme el ejemplo tan simple, pero es algo similar cuando el Señor nos ha puesto el Evangelio y todas sus bendiciones, mire, y que nosotros no tomemos ni echemos mano de eso que tenemos para nosotros. Entonces, el Señor quiere la santificación de tu vida. Y yo te voy a decir algo, mientras tú no puedes rendir tu voluntad y yo no puedo rendir mi voluntad, esta vida solo nos hace daño. En esta vida, el enemigo, que el Señor lo reprenda, solo hace daño. Entonces nosotros tenemos que ir a voluntad y decirle, Señor, aquí está mi vida. Yo quiero buscar la santificación para mí. Porque eso es lo único que hará que veamos al Señor, ¿verdad? Ahora, pues yo le decía, ciertamente no somos santos ya. Vamos en el proceso. La palabra dice que si hay alguien que dice que no ha pecado, hace mentiroso a Dios, ¿verdad? Entonces no hacemos mentiroso a Dios, porque nosotros ahora vamos a anhelar estar más cerca y vivir para Él. El vivir para Él es morir en el yo, morir lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, mis deseos, y empezar a vivir para el Señor. La palabra dice en Primera de Pedro 1, 15 y 16, dice que Él es santo y nosotros tenemos que buscar esa santidad. Y fíjense que yo quiero que vaya conmigo ahí en Primera de Pedro 1, 15 y 16. Es un texto muy lindo, me gustó mucho porque tiene un gran mensaje para nuestra vida. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Ya me cuesta un poco ver, pero aquí estoy haciendo la lucha. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Miren, ahí hay dos cosas que a mí me impresionan, me impactan en mi vida, porque dice, pero ahora deben obedecer a Dios en todo, como buenos hijos. Entonces tenemos que ser buenos hijos, ¿verdad? Yo no sé si usted, hoy le decía yo a alguien, a veces somos hijos ingratos, ¿verdad? Pero mire,
La palabra del Señor dice que debemos obedecerle como buenos hijos. Usted sabe que aquel que obedece y aquel que vive para alguien es porque ama. Entonces, pidámosle al Señor que Él pueda subirnos de nivel en ese amor tan grande y perfecto que Él nos ha tenido y que tenemos una deuda con Él. Y la deuda también es de amor, ¿verdad? Entonces dice ser diferente a las demás naciones. Y fíjese que buscando en un diccionario de mi esposo la palabra diferente, dice, yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Eso me gusta porque ser diferente quiere decir ser de una pieza. Usted sabe que esa palabra la usaban mucho en la antigüedad, donde solo la palabra de alguien valía mucho más que una firma, ¿verdad? Hoy a veces hay que buscar al abogado para que firme y para que ponga sus sellos y todo eso que os hacen para legalizar algo. Y se ha ido perdiendo de que la palabra tiene un valor. Y es porque hemos dejado los principios del Señor. Y la palabra dice que debemos de ser de una pieza, ¿verdad? Y cuando escuchaba yo ser de una pieza, no de dos dobleces. No de dos caminos, ¿verdad? No podemos andar en la senda y andar en el camino. Por ratitos en la senda y por ratitos en el camino. Tenemos que aprender a ser de una pieza. La palabra dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Entonces tenemos que aprender a amar y anhelar la santificación de nuestra vida. Porque si seguimos viviendo de la manera pecaminosa, entonces no podemos dejar en vano el sacrificio de Cristo. Tenemos nosotros que levantar el evangelio como una bandera que anuncia buenas nuevas, que da un testimonio del Dios poderoso que tenemos, ¿verdad? Entonces pensaba yo, Señor, le decía, ¿qué caminos tengo yo que seguir para la santificación? Y encontré algunos textos que yo quiero compartir con usted esta noche. Y quisiera yo que nos fuéramos a Levíticos 27:8. Levíticos 27:8, ahí ayúdeme usted con su Biblia y téngame un poquito de paciencia porque de repente como que ya no miro. Y viera que hoy estaba usando yo esta Biblia viejita, le digo yo, me gusta mucho, pero la tengo muy marcada y ya a veces ya de tanto estarla ahí usando como que se me ha pegado un poco las hojitas, ¿verdad? Pero vamos a leer Levíticos 20. Levíticos 20, 7 y 8. Dice la palabra, vivan solo para mí. Mire cuál es el deseo del Señor. Vive solo para Él. Por eso hay un texto que también avala esto que dice, todo lo que hagas, todas tus obras sean como para Dios. Entonces mire qué lindo. Dice, vivan solo para mí. Sean diferentes. Mire, cumplan mis mandamientos. No nos olvidemos de que ahora somos diferentes. Antes podíamos hacer cualquier cosa porque no había temor, no había principio de sabiduría en nuestra vida. Pero ahora ya nosotros ya no tenemos que vivir como antes, dice. Seamos diferentes. Seamos diferentes a como éramos antes. Y luego dice, y cumplan mis mandamientos. No nos olvidemos que el Señor resumió sus mandamientos. ¿Y cómo dice el resumen de los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso me gusta porque también lo puedo aplicar como dice con el texto que dice, busca la paz con todos. Quiere decir, ama pues, ama a tu prójimo. Dice, y obedece a Dios. Y aquí dice, y no te olvides de sus mandamientos, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros traer todo lo que el Señor nos ha dicho a memoria, a nuestro corazón y a nuestra mente, y escribirlo en nuestra vida para que podamos nosotros tener largura de días y días buenos. Porque como decía mi esposo, ¿verdad? ¿Para qué pedimos largura de días si los vivimos mal? Entonces nosotros tenemos que aprender a pedirle al Señor los días que Él nos quiera regalar en esta tierra, porque recuérdese también usted que Él dice que tiene el día que nos da por luz a este mundo y tiene el día en que tenemos que regresar a la casa del Padre. Entonces mire qué bendición. Yo soy el Dios de Israel, sigue diciendo el texto. Ustedes me pertenecen. Mire qué lindo porque
Parte de poderla entender la santificación en el Señor, encierra todo esto, fíjese, dice, yo soy el Dios de Israel. Esto a mí me trae a memoria, yo quiero trasladárselo a usted, que Él es el Dios de Israel. Nosotros ahora somos su Israel espiritual. Ciertamente usted no nació en Israel ni yo, pero ahora somos su pueblo, el Israel espiritual de Dios. Y mire todos los prodigios que podemos nosotros escudriñar en su palabra que Él tuvo con su pueblo. Mire todos los prodigios, todos los milagros que Él tuvo con su pueblo. Entonces abrió el mar y pasaron en seco. Columna de fuego iba con ellos. La piedra brotaba agua. Mire el Dios que usted tiene y el Dios que yo tengo. Por eso no se deje amedrentar por el enemigo. Por eso no diga, ay, ¿por qué a mí, Señor, me tocó esto? Ay, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué no al vecino? ¿Por qué no al de la par? No, porque es a usted a quien el Señor, si le ha delegado para pasar un proceso, dele gracias a Dios. Pídale a Él que usted anhela salir aprobado de ese proceso, porque en ese proceso, en ese desierto, el Señor se va a manifestar a tu vida como un Dios con el poder que Él tiene, porque Él tiene, de Él es todo lo hizo y todo es para Él y es por Él, dice su palabra. Entonces, mire, yo soy el Dios de Israel, Él es tu Dios, no temas. No temas, Él es tu Dios, y si Él es Dios de dioses, Señor de señores, Él tiene la potestad de solucionar todas tus cosas, pero está esperando que tú le reconozcas como el Dios de Israel. A veces creemos, Dios puede hacer un milagro en mí, pero tenemos la duda en nuestro corazón del poder de Dios. Y a veces confiamos más en todo lo que nos rodea que en el poder que Dios tiene de arreglar todas las cosas. Entonces, mire, yo de verdad una vez el doctor decretó algunas situaciones, ¿verdad? Y yo le decía, Señor, yo nunca había entendido, solo cantaba. Yo cantaba un canto donde el canto dice que la última palabra la tiene Él, pero me tocó experimentarlo, y el doctor dio un dictamen y yo le dije al Señor, bueno, la última palabra la tienes tú, y lo experimenté y se hizo vida en mí. Y por eso yo tengo mucha fe, hermano. Cuando algo viene a mi vida, yo le digo, Señor, los procesos no han sido en vano. No te olvides de las cosas grandes que Dios ha sido en tu vida, porque que Dios ha hecho en tu vida. Porque de los procesos aprendemos a conocer a un Dios poderoso y que tiene toda la potestad. Y yo viví eso. Conocí a un Dios poderoso. Y yo sé que cuando Él pone su mano, cuando Él mete sus manos en un asunto, Él hace grandes maravillas, dice su palabra. Y mire, sigue diciendo el texto, ustedes me pertenecen. Fíjese que tan lindo que es el Señor, porque nos quiere llevar al entendimiento de esta palabra. Ustedes me pertenecen. Y esto me hace a mí entender que yo tengo un hacedor, que yo tengo un autor de mi obra, que yo tengo un autor, que hay alguien. Yo no me hice a sí misma. Yo fui hecha por alguien. Yo tengo un hacedor. Y yo quiero trasladarte en esta noche ese pensamiento a tu vida. Tú tienes un hacedor. Y tú te debes a un hacedor. Y tú tienes un autor en tu vida, en tu obra. Tú tienes un autor. Y si tenemos un hacedor, entonces tenemos un dueño. Eso está diciendo la palabra. Tú tienes un hacedor, tú tienes un dueño. Entonces tú no eres dueña ni dueño de tu propia vida. Tú tienes un autor y tú tienes un hacedor. Y nada más y nada menos que es el poderoso. Porque el poderoso está haciendo constantemente su obra en nuestra vida. Y nosotros tenemos que ir subiendo de niveles a la manera que Él nos va procesando. Porque el proceso es para subir de nivel. Es como el horno de fuego. Y eso no nos gusta. El horno de fuego no nos gusta. A mí no me gusta el horno de fuego. Si mira, el fuego no me gusta porque cuando pongo un sartén con aceite y me he quemado varias veces, ¿verdad? Y como decía mi abuelita, ahí en la cocina se hacen las mujeres, decía mi abuelita. Pero yo me recuerdo de ella, ¿verdad? Pero pensando en eso, porque el fuego consume, mata, duele. Pero cuando viene de parte del Señor es una bendición grande. Solo ocúpate de salir aprobado del fuego.
Y quiero que me acompañe a Efesios 2:10. Ahí en Efesios 2:10 hay un texto muy precioso que yo también te quiero dejar esta noche y también yo quiero escribirlo en mi corazón porque es bien precioso. Efesios 2:10. Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. No, nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Mire, otro texto que confirma que tú fuiste creado con un propósito. Mire, nosotros somos su creación. Por nuestra unión con Jesucristo, nos creó para que vivamos haciendo el bien. Mire, somos creación de Dios. Y ya en nosotros, cuando ya están estos genes del Señor, hermano, ocupémonos de que estos genes del Señor se vayan haciendo uno con nosotros en el diario vivir. Porque en nuestro diario vivir es donde demostramos si realmente nosotros somos uno, estamos unidos a Cristo, ¿verdad? Y fíjese que me gusta mucho porque en el diccionario de mi esposo cristiano dice que unión significa lazo de Trinidad con un santo, dispuesto a perder la singularidad. Y eso me gusta porque nosotros tenemos ese lazo con la Trinidad, hermano, hermana, tenemos ese lazo con la Trinidad. Y tenemos que estar dispuestos a perder nosotros la singularidad. Y esto quiere decir el yo. Si yo estoy pensando en mí siempre, no voy a estar unido a Cristo. Por eso la palabra nos enseña que ni los pensamientos de Él todavía son nuestros pensamientos. Entonces tenemos que correr tras esto que nos bendice. Tenemos que correr tras todo esto que el Señor nos está dejando en sus santas escrituras para poder alcanzar la santificación en el Señor. Entonces dice, tenemos que dejar la singularidad, hermanos. Muchas veces nosotros corremos tras el pecado por pensar siempre en nosotros y no dejamos que el Señor venga y establezca su mente en nuestra mente. Entonces, dejemos de pensar para nosotros, ¿verdad? Ay, yo quiero trabajar para tener para mí. Ay, yo quiero hacer esto porque para mí, es que a mí me gusta. Y pensamos mucho en la singularidad. Y si no hacemos lazo de tres con el Señor, hermano, nosotros no podemos decir que estamos teniendo una vida de santificación. Y yo le voy a decir algo. La santificación la requerimos para ser más que vencedores. Por eso la palabra dice que no le veremos. Y si nosotros no nos santificamos, en vano estamos pidiendo que el Señor meta las manos en los procesos de nuestra vida. Porque nosotros no estamos haciendo la parte que nos toca. Entonces nosotros tenemos que hacer la parte que el Señor quiere que hagamos para que miremos su respuesta, para que miremos su brazo fuerte sobre los procesos de nuestra vida. Pero tenemos nosotros que buscar la santificación. Por eso muchas veces pensamos que una oración puede ser... Tal vez para unos, el Señor me contesta inmediatamente. Sí, el Señor contesta, pero para otros puede ser que han pasado mucho tiempo pidiendo y el Señor no contesta. Lo que el Señor te quiere decir esta noche es necesario que busques la santificación de tu vida para tener el testimonio del Espíritu que eres hija del Señor, que eres hijo del Señor. Entonces dice... Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Eso quiere decir que desde la eternidad, cuando tú saliste de la casa del Padre, los planes del Señor era que vinieras a la tierra a hacer el bien. Entonces se puede, le decía yo al Señor, porque hoy hay muchos héroes que leemos en la palabra, héroes de la fe, que pudieron, hermanos. ¿Por qué? Porque desde la eternidad nosotros ya fuimos planeados en el Señor para vivir haciendo el bien. Así que entonces, hazle memoria a tu corazón y dile, tú tienes que tener las buenas obras, obras de justicia, obras en el Señor. Y me gusta mucho hablando de obras aquel texto que dice que bienaventurado aquel, dice, y dichoso, que cuando venga el amado lo encuentre haciendo las buenas obras. Las buenas obras son las prácticas que nosotros hacemos en la santificación
buscando la santificación del Señor. Si tú no buscas la santificación del Señor y yo no la busco, vamos a hacer muchas obras, pero fuera de obedecer al Señor. No vamos a poder obedecer al Señor si seguimos nosotros siendo simples cristianos evangélicos, ¿verdad? Y ahora quiero que me acompañe a Primera de Corintios 1:2. Primera de Corintios 1:2. Vamos a ir ahí a Primera de Corintios 1:2. Y dice Pablo: siempre le doy gracias a Dios por ustedes. Dios fue bueno y les dio a Jesucristo. Y además los ayudó a que comprendieran su mensaje y lo comunicaran mejor. Ustedes creyeron totalmente en el mensaje de Jesucristo. ¿Ya creíste tú totalmente en el mensaje de Jesucristo? Porque esta es parte del mensaje, la santificación de tu alma. Él te llamó para que seas santo en Él. Y en esto conocemos que lo que el Señor quiere es la santificación de nuestra vida. Si Él es santo, nosotros también somos llamados a ser santos. Entonces, esta es la parte que muchas veces del evangelio no le tomamos seriedad, y por eso yo le decía, qué lindo es ir a cantar a la iglesia, ir a servirle al Señor, porque eso lo hacemos por gratitud. Pero mire qué lindo cuando nosotros empezamos a buscar la santificación de nuestra vida. Y esto solo viene por el entendimiento de Cristo a nuestra mente y a nuestro corazón. Por eso dice que hoy comprendan su mensaje y lo comuniquen, dice. Tenemos que entender el mensaje del Señor. ¿Qué es lo que Él está pidiendo para nuestra vida? Ser llamados santos, dice su palabra. Vayamos a Efesios 1:4. Efesios 1:4. Hay unas hojitas ahí para atrás. En Efesios 1:4 dice: desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió. Mire desde cuándo lo habían elegido a usted y a mí. Así que perdóneme, pero si usted piensa que Dios está chapuceando la obra, el Señor reprenda todo pensamiento, hermano. Lo que tú estás viviendo el día de hoy ya estaba escrito. Por eso David dijo: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que sucederían sin que faltara un detalle, dice la versión que yo tengo. Eso me gusta mucho, porque a veces pasamos procesos y a veces podemos pensar: ay, no, pero Dios, ¿por qué permite? No, es que todo estaba escrito. Y así como todo estaba escrito, también el Señor declaró ser tu poderoso gigante que va al frente de la batalla. Así que no temas. Desde antes de crear al mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Mire, que fuéramos solo de Él, dice Efesios 1:4, que Él lo que anhela es que seamos solo de Él. Y Él dice que nos está celando con un celo santo. Dice: pero ¿por qué nos cela, hermano? ¿Por qué? Porque nosotros ahí nos chiflan por la esquina y volteamos a ver y el enemigo y caemos completamente con otro señor. Vamos con otro señor. Y el Señor dice: ya no me engañes porque yo sí te escogí, no tengo ojos para nadie más, pero tú no quieres vivir para mí. Y el Señor dice: quiero que vivas para mí, porque desde antes del mundo yo ya te había elegido. Mire, el Señor ya te había señalado, el Señor ya te había elegido y Él te está hablando desde la eternidad. Entonces, el Señor no está improvisando en tu vida. El Señor no está diciendo: ay, voy a ver si valió la pena o no morir, enviar al Hijo para que muriera. No, el Señor te amó y Él ya tenía planes contigo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, nosotros tenemos que entender esa parte del Señor, ¿verdad? Váyase conmigo a Primera de Tesalonicenses 5:9. Esos textos nos están hablando, mire, del plan perfecto que Dios tiene para nuestra vida. Espero yo que nosotros podamos entender y anhelar más y más del Señor, ¿verdad? Cada día. Primera de Tesalonicenses 5:9.
porque Dios no nos ha llamado para castigarnos. Si tú has pensado que el Señor te está castigando a través de un proceso, no. El Señor no te está castigando, aparte no es el tiempo. Un día dice que Él vendrá. Y entonces Él vendrá ya como león de la tribu de Judá. Pero ahorita no. Ahorita el Señor, ciertamente a veces nosotros nos metemos a cosas complicadas, ¿verdad? Y las facturas las tenemos que pagar, hermano. Como dice el dicho, ¿verdad? Si tomas chocolate, paga lo que debes, dice. Pero el Señor dice en su palabra, Dios no nos ha llamado para castigarnos, sino para que recibamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿La salvación qué? La salvación eterna primeramente. Dios vino y se armó todo el plan para salvarte de la condenación, pero también para salvarte de los procesos que hoy puedas estar pasando en tu vida. Dios vino para salvarte, para decirte, tú estás conmigo, eres mi hijo, eres un extranjero en esta tierra, pero yo estoy contigo. Yo te mandé porque había que venir a tallar ciertos detalles a esta tierra en tu vida, pero tú no eres de aquí. No te aferres aquí porque tú eres de la patria celestial. Porque yo vine a salvarte de toda condenación que le espera a este mundo. Pero nosotros ahora somos hijos. No estamos esperando condenación. Por eso debemos anhelar las tallas, ¿verdad? Porque recuérdese usted que en una boda hay varios papeles, ¿verdad? Están los padres de la novia, del novio, están los familiares, pero también están los amigos y están otros que no están invitados, pero solo se asoman a ver toda la boda de la puerta, ¿verdad? Pero hoy nosotros podemos escoger el mejor papel y eso es lo que el Señor quiere, la santificación de nuestra vida. Que nuestro caminar sea sin mancha, hermanos. Que nuestro caminar sea sin mancha, ¿verdad? Como aquella novia que ya va a salir para la iglesia a su boda y va evitando mancharse su vestido blanco en el carro o en un charco, en la calle. Me acuerdo que una vez dándole una lección a los niños sobre cuidar el alma, de no mancharla, porque tan lindo que es creerle al Señor como un niño. Ellos le creen al Señor y mire, atienden lo del Señor y hay corazoncitos de los niños que impactan, hermano, porque uno les da una lección un día y la graban en su corazón y pasan 4 domingos, 5 domingos y ellos siguen hablando de mi vestidito que se me arrugó, que se me manchó, pero me lo limpié, ¿verdad? Y a veces con nosotros los adultos cuesta un poquito, porque nosotros, se mancha, ya no le ponemos mucha importancia. Pero hermanos, este es el tiempo de cuidar nuestras vestiduras, de no mancharse. Este es el tiempo en el que el Señor quiere definir nuestra vida, amarle, a prepararnos para la boda de bodas, porque no, muchos dice, habiendo dicho Señor, Señor, no entrarán, dice, al reino de los cielos. Pero el Señor, si te está haciendo hoy escuchar esta palabra, es porque Él quiere que tú te prepares para este evento, que laves tu vestido, que planches tu vestido, que no tenga mancha tu vestido, ¿verdad? Ahora váyase conmigo a 1 Tesalonicenses 5:9. Por ahí nada más creo que está, o es el que ya leímos. Ah, sí, ese es el que ya leímos. Entonces vamos a Romanos 6:11. Váyase conmigo ahí en su casita en Romanos 6:11. Vamos a leer otro texto que está avalando la santificación de nuestra vida. Romanos 6:11. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes. Eso es bien lindo, mire. Porque hoy hay mucha gente que dice, ay, pero es que mire, yo no dejo de pecar, yo sigo practicando tal cosa. Pero porque tú le has dado el poder al pecado para que él entre otra vez y tú sigas practicando obras de la carne, obras del pecado. Y que eso no te deje buscar la santificación de tu vida. Porque Él dice su palabra, ya el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, porque Él lo venció en la cruz del Calvario. Pero si tú le has dado poder otra vez, hoy es el momento que tú digas, no, ya no tiene poder en mí. Yo voy a buscar la santificación de mi alma. Y buscar la santificación de tu alma es que anheles la transformación radical para vivir solo para el Señor. Sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. ¿Para qué vives tú? ¿Para qué vives tú? Para hacer 100 casas, qué bueno. Trabajas y el Señor te ha dado talentos también, qué bueno, disfrútalo. Pero no vivas solo
para hacer cosas de la tierra. No vivas solo para actuar en carnalidades. Vive para Cristo. Eso es lo que primero te conviene hacer. Vive para Cristo y de una manera radical ve eliminando el pecado. Ve eliminando el pecado de tu vida hasta que los genes de Cristo te hagan lucir un vestido limpio, fino y resplandeciente, dice su palabra. Vamos en 1 Corintios 6:11. Ahí hay otro texto también. Miremos en 1 Corintios 6:11. Unas hojitas ahí para atrás. Váyase conmigo. Y la palabra del Señor dice de esta forma. Y algunos de ustedes eran así. Mire cómo éramos. Esa era nuestra manera de vivir. Esa era nuestra manera de vivir. Y algunos de ustedes eran así. Pero Dios les perdonó esos pecados. Ya Dios te perdonó lo que tú eras. Por eso la palabra dice que no puedes seguir corriendo la carrera si llevas estorbos, si llevas obstáculos. Dice, si llevas tus pies amarraditos, desátate porque todo lo que hiciste en el pasado, ya el Señor te lo perdonó. Así dice la palabra. Dice, Él perdonó esos pecados. Te limpió y te hizo parte de su pueblo. Mira qué bendición. Mira los procesos de limpieza. Es necesario que cerremos los procesos de limpieza en nuestra vida, ¿verdad? Vivamos el evangelio como el Señor quiere, limpiándonos y santificándonos. Esas son dos cosas que tenemos nosotros que hacer. Tenemos que llevar constantemente nuestro vestido a la lavandería, que es la administración de nuestra alma, ¿verdad? Limpiándonos constantemente, purificándonos y santificándonos. Porque dice, si no, ustedes no me verán. Y mire, lástima que en vano vaya a ser todo el tiempo que hemos buscado del Señor si queremos vivir a nuestra manera y no a la manera de Cristo. Porque antes ciertamente vivíamos en pecado, pero ahora Él ya perdonó esos pecados. Y si Él ya los perdonó, ya no tenemos nosotros por qué seguirlos practicando, dice su palabra. Entonces, mire, vamos a vivir ahora para Cristo. Vamos a Romanos 7:14. Yo ya voy terminando porque no lo quiero cansar mucho, pero me gustan mucho estos textos y yo no quiero que usted se vaya a descansar sin que se lleve esta preciosa palabra. Romanos 6:11. De igual manera el pecado ya no tiene poder sobre ustedes. Ese ya lo habíamos leído. Entonces vamos a Efesios 5:25. Váyase conmigo ahí a Efesios 5:25. Efesios 5:25 dice, los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya. Mire para qué la amó. La amó para que solo tuviera un amor con Él nada más, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Esa es la obra que el Señor ha hecho, mire, sin mancha y sin arruga una vez más. Por eso dejemos nosotros que el Señor y vengamos nosotros con sinceridad delante del Señor a lavarnos, a limpiarnos, hermano. Él dice que su sangre es poderosa para limpiarnos de toda maldad. Entonces tenemos que venir reconociendo también, primero, que hay maldad en nuestro corazón, ¿verdad? Que no buscamos la paz y que no tampoco estamos trabajando en la santidad y en la purificación de nuestra vida. Y por último, yo quiero leerle en 2 de Timoteo 1:9. Ahí en su casita, váyase usted conmigo, ahí en 2 de Timoteo 1:9. Es necesario que nosotros vayamos pidiéndole al Espíritu Santo que Él vaya formando nuestra vida, hermanos, para salir, para que haya verdaderamente una novedad de vida. Porque si nosotros no ponemos, no basamos nuestro evangelio en una novedad de vida, hermanos, estaríamos como perdiendo el tiempo, ¿verdad? Como andando fuera del propósito del Señor y no en el propósito del Señor.
Entonces es necesario que nosotros vengamos y analicemos que se esté cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Ya se me fue aquí, segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9 dice así: Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. Un pueblo santo. Mire, eso es impresionante. No hicimos nada para merecerlo, sino que Dios, por su gran amor, así lo planeó. Dios ya nos amaba desde antes de crear al mundo, pues desde entonces pertenecíamos a Cristo Jesús. Mira, ¿desde cuándo perteneces tú a Cristo Jesús? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces ahora, como ya sabemos que había un plan eterno, hermanos, para nuestra vida, tenemos que dejar que el Señor haga esa obra, que cumpla su propósito en nuestra vida. Porque si somos hijos, estamos rodeados de su gracia. Su gracia nos rodea, hermanos. Entonces, no podemos tener gracia para ser hijos, pero gracia también para pecar. No podemos nosotros ser esa fuente de la cual es ilógico pensar que brota agua dulce y que también brota agua salada. Tenemos nosotros que ser de una sola pieza en el Señor y anhelar la santificación de nuestra vida. Por eso hay un canto que dice que las cosas que yo hacía ya no las hago más. ¿Por qué? Porque vamos amando al Señor cada día más, conforme le vamos conociendo en los procesos, en las circunstancias difíciles, le vamos amando cada día más. Por eso David decía, no permitas que mi alma se olvide de tus favores, ¿verdad? Porque el alma fácilmente se olvida de que el Señor ha sido nuestro ayudador. Se olvida nuestra alma de que el Señor ha sido nuestro auxilio oportuno y nuestro socorro. Y muchas veces nosotros mismos torcemos el objetivo para el cual el Señor nos ha estado procesando. Pero no nos perdamos en el propósito. Pidámosle al Señor, nosotros podamos hacer esa obra que va a ser después, va a ser admirada, porque se admira la obra de Dios en nuestra vida. Yo deseo para tu vida, hermana, hermano, deseo para mi vida, que busquemos la santificación en el Señor Jesús, en el Padre, en el propósito del plan perfecto. Hoy hay muchos caminos, pero las personas piensan que todos los caminos llevan a Cristo. No solo porque se habla de Cristo, eso es de Cristo, hermano. Busca la santificación de tu vida. Pídele al Espíritu Santo que te lleve al nivel de la santificación de tu vida. Santifícate para el Señor. Deja que esa transformación radical surja en ti. Que dejes de ser lo que antes eras y que hoy resurjas a esa vida nueva en Cristo Jesús, a una novedad de vida. Por eso a mí me gusta cuando me preguntan, ¿y cómo está? Estoy feliz porque algo nuevo sucede cada día. Y así es el Señor. Algo nuevo sucederá en tu vida. No pierdas la esperanza. Solo métete a la santificación de tu vida. La santificación de tu vida es un proceso, pero lo vas a alcanzar. Y yo también lo voy a alcanzar. Y veremos la mano de Dios respaldando nuestra vida. Yo creo que eso es lo más lindo de un cristiano. Mire, cuando yo me pongo a escudriñar la palabra y encuentro a los héroes de la fe y le digo, Señor, qué respaldo el que diste a Pablo. Qué respaldo el que diste, Señor, a los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque creyeron, porque le amaron. Entonces nosotros en carne y hueso, como esos héroes de la palabra, también podemos amarle al Señor, creerle con todas nuestras fuerzas y obedecerle con todo nuestro corazón por amor sin carga. Entonces hagamos las cosas como el Señor nos dice y ahí va a ver usted. Ahí va a ver usted si no va a ser más que vencedor en el Señor. Me goza mucho saludarle por este medio y yo he terminado esta palabra. Y yo espero que el Señor deje ahí en su vida, ahí en su corazón, el Señor le deje esta invitación y también a mí a buscar la santificación de nuestra vida, porque esa es la voluntad del Padre. No te enfoques en los problemas que hoy tienes. No te enfoques en que quizá hoy tienes malestares, estás mal en tu salud. No te enfoques en eso. Enfócate en decir, Señor,
como dice mi esposo en el canto, va, soy barro nada más. Pero soy un barro que te ama, soy un barro que te alaba, Señor, porque ahí verás que tú tienes un Dios de justicia. Su brazo poderoso se va a manifestar en tu vida. Y esta es la fe de la que nosotros creemos, la fe que profesamos. Por eso yo me recuerdo cuando el Señor llama a mi esposo al ministerio y yo le decía, Señor, pero ¿y cómo vamos a orar por un enfermo? Nosotros fuimos líderes en una iglesia. Pero a través de buscarla, ir buscando y anhelando la santificación del Señor, el Señor lo va adiestrando a uno para la buena batalla. Y un día el Señor, peor si vamos a despeinar nada más a las personas, pero no va a suceder nada. El Señor me ha permitido ver con mis ojos cómo ha usado las manos de mi esposo. Y para contarle cada testimonio. Y yo le digo, el Señor respalda. Cuando tu anhelo es amarle, el Señor te va a respaldar. Si tu anhelo es vivir para Él, Él va a respaldarte. Por eso a mí me gusta mucho aquel canto que dice, cuando miro tu santidad. Y es que eso es precioso porque cuando podemos admirar la santidad de Dios, podemos llorar de gozo. Pero ¿sabe quién admira la santidad de Dios? Aquel que empieza a purificarse, aquel que se empieza a santificar, se empieza a parecer a su amado, aquel que deja que el Señor empiece a limpiarlo, hermano. Pero nosotros necesitamos. Cuando miro tu santidad y cuando miro tu gran bondad, y yo le decía, Señor, cuando yo miro tu gran bondad, no entiendo por qué me amaste desde la eternidad. Pero al final, eso no nos desesperemos en entender por qué nos amó, sino que se desespere en nuestro corazón por amarlo cada día más, ¿verdad? Cuando todas las cosas son nada ante tu luz. Mire lo que hace la santificación del Señor. Porque buscando la santificación del Señor, tú empiezas a conocerlo a Él más adentro, como cuando la palabra dice que entra en la montaña más alta y métete en la grieta más profunda. Y entonces ahí empiezas a conocer aquel que está haciendo las cosas nada delante de ti. Porque empiezas a reconocer que no solo es tan poderoso, sino que como es santo y tú estás buscando la santidad, Él te va a librar de la hora difícil. Y yo creo que debemos anhelar, hermano. Yo anhelo hoy, estudiando esta palabra, le decía, Señor, yo quiero anhelar. Porque en la santidad del Señor, en esa fidelidad y en ese amor tan grande, las cosas son nada delante de ti. Mire, un día el Señor me permitía ver mi problema tan chiquitillo. Me estaba ahogando en un vaso de agua. Y llegué a la iglesia, hermano. Vive mi Señor y me tiraba yo ahí en el altar. Y empecé a ver, hermano, que yo subía y subía y subía y subía. Y cuando yo más subía, miraba esa zorrita que se entró, hermano, como una zorra pequeña. Dice que después engorda tanto que ya no puede salir del viñedo. Y entonces yo miraba tan pequeño eso que estaba haciendo daño al viñedo, fíjese. Pero en mi estado, sin intimar con el Señor, yo miraba que era un gran problema, era un mar que me estaba matando. Pero cuando tú entras a la santidad del Señor y puedes ahí en la santidad del Señor entender que las cosas para Él son nada delante de Él. Porque Él tan solo con mover un dedo, si dice que solo con un dedo pintó el firmamento. Ese es tu Dios. Pero la santificación viene, hermano, de poder nosotros anhelar esa transformación radical de dejar el pecado en nuestra vida para que tú puedas ser respaldada y yo también. Yo bendigo tu vida esta noche y yo le pido al Señor que el Señor nos lleve a esa santificación que Él quiere para nuestra vida. Así que yo te pido que inclines tus ojos ahí donde tú estás y que le pidamos al Señor que Él pueda despertar. Por eso aquel texto dice, aviva la llama que hay en ti. Porque el evangelio no solo es quizás así como tú lo has vivido. Hay algo más. Porque en el Señor siempre hay algo más, ¿verdad? Entonces, oremos y le damos gracias al Señor por esta noche. Yo le doy gracias al Señor por tu vida y le pedimos al Señor que las cosas sean nada delante de Él. Padre que estás en gloria, te bendecimos. Tú eres el Dios poderoso, Señor.
Gracias porque eres nuestro Padre, eres nuestro Señor. Nosotros te reconocemos como el creador de nuestra vida. A ti nos debemos, por ti somos, Señor. Escribe una obra de nuestra vida, una obra perfecta que solo hable de tu poder precioso, Señor eterno. En el nombre de Jesús, tú conoces la necesidad de cada corazón de mis hermanas, de mis hermanos, de mis amigos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Y tú sabes, Padre, nadie más que tú que nos entretejió en lo más profundo, Señor, de tus entrañas, Señor. Y ahí nos viste, Padre, ahí nos conociste, Señor, y ahí escribiste, Señor, para nuestra vida, que iríamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y quizá los sufrimientos que hoy has tenido, mi hermana, mi hermano, solo están sirviendo para tallar tu vida, para que le conozcas al Señor en otra dimensión. Pero por sobre todo yo le pido al Señor que infunda aliento, fuerzas en tu vida, que te dé fuerzas como de búfalo, que puedas volver a remontar tu vuelo como el águila en el nombre de Jesús, que nada impida que tú le puedas conocer a Él en tantas facetas porque Él es tu Dios poderoso, que esa fe, esa esperanza y el amor en Dios te dé el impulso para vivir solo para Él. Queremos vivir solo para ti, Señor. Queremos ser, si somos tuyos, Padre, queremos ser una ofrenda agradable delante de tu presencia constantemente. Que mi vivir, Señor, que mi respirar, Padre, sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Enséñame a amar a mi prójimo. Enséñame a buscar la santidad. Enséñame a buscar la paz, Señor, porque yo quiero verte un día, Señor amado. En el nombre de Jesús, bendecimos a cada hogar, Padre. Bendecimos la vida de nuestro pastor, Señor, y de cada necesidad. Yo sé que tú tienes el control de todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fue para mí una bendición muy grande y un privilegio exquisito de parte del Señor poder compartir contigo unos pensamientos de la palabra del Señor. Así que recibe un fuerte abrazo. Te amamos, te extrañamos, hermano de Iglesia de Cristo, la casa de mi Padre, amigos que nos han escuchado. Les extrañamos, les bendecimos, sabemos que Dios está haciendo una obra, que estás en las manos del perfecto arquitecto y que ahí estarás seguro. Una bendecida noche, hermanas, un abrazo fraterno, les amamos, Dios les bendiga y estamos siempre ahí unidos en el nombre del Señor Jesús. Pasen un feliz descanso y hasta pronto.